Adelante, Federico, ya no vamos a echar rollos, sino vamos directo al grano. Y esta es tu facultad, esta es tu universidad, y lo que queremos es escuchar de tu parte lo que nos tengas que decir con la gobernabilidad en México. Perdón por el retraso, pero miren, yo trabajé en la universidad yo creo que unos 30 y tantos años. Creo conocer el campus universitario bastante bien, pero unidades de posgrado hay muchas. Puerta 5 hay muchas. Y la flora crece y tapa los letreros. Entonces ustedes porque ya tienen un instinto de cómo llegar para acá, pero no está sencillo, no está sencilla la entrada. Y decía yo, no, pues ya voy otra vez a la coordinación de humanidad, de la investigación científica, ya voy de regreso a no sé. ¿Dónde está? Pero bueno, ya estoy aquí. Sí, me pasé muchos años a la universidad le debo toda mi formación, y cuando Alfredo me invitó a estar con ustedes, lo que le planteé es hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo, no solo en México, sino en el mundo, porque estamos a veces muy ensimismados, viéndonos el ombligo, y los cambios globales son algo que realmente asombra. De tal manera que les voy a pasar una serie de láminas para que después platiquemos de cómo se ve el mundo hoy, porque a veces nos quedamos como con la visión de los años 80. Por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, la mayoría de ustedes, pero en los años 80, a mediados de los años 80, hubo toda una corriente que se llamaron las olas de la democratización. Hubo un autor muy conocido que se llamaba Huntington, Samuel Huntington, que decía, es curioso ver cómo con el avance del comercio se van democratizando los países. Y eso no es nuevo. De hecho, el derecho de gentes, yo estudié derecho también, fue un instrumento civilizatorio muy impresionante. Los comerciantes que en la Edad Media no podían cruzar de un feudo a otro, o de un reinado a otro, dijeron, bueno, necesitamos tener derechos mínimos para poder hacer nuestra actividad comercial. También que eso no era nuevo. Y se dio el caso, hubo un avance notabilísimo, yo les diría en casi todo el orbe, de las democracias. Y uno pensaría que quizá ese avance era, pues, irreversible. Hay muchas instituciones que siguen la cultura democrática y el avance de las democracias. Una de ellas es precisamente la unidad de inteligencia del Economista, esta revista inglesa fundada en el siglo XIX. Otra de ellas es la Casa de la Libertad, Freedom House, que fundó la viuda del expresidente, el presidente Roosevelt. Pues hay muchas formas de medir qué está avanzando, si la democracia es firme o no es firme, qué tan firme es. Por ejemplo, qué tanta libertad de prensa hay. Si no hay libertad de prensa, pues la democracia es una democracia imperfecta, porque ¿cómo nos informamos los ciudadanos si la libertad de prensa no está garantizada? Pues vean ustedes cómo se ve el mundo. Debo decirles que a mí me dicen que siempre soy muy optimista, pero bueno, México llegó a estar no en el moradito, llegó a estar en el azul entre 7 y 7,99. Nos calificaban muy bien hace relativamente poco tiempo. Y bueno, había otros países que estaban en esa condición, pero esta parte del mundo no solo no se ha democratizado, sino que sigue habiendo regímenes autoritarios y dictaduras muy poderosas. Hubo toda la discusión de si China, por ejemplo, al abrirse al mercado y por lo tanto al comercio, se iba a democratizar o no. Muchos apostaron y dijeron, no, seguro. El momento en que entren las reglas del mercado, China se va a democratizar. Y aquí estamos en pleno siglo XXI y China tiene una economía de mercado, pero no tiene un régimen democrático. Y esta parte del centro de Europa, de África, que se ha mantenido. No hay una cultura democrática. Hay algunas excepciones, Botswana. Botswana es notable. Ha avanzado en su economía, ha avanzado en sus derechos civiles, ha avanzado en todo, en la lucha contra la corrupción.
campeones. Y dice uno, bueno, ¿pero qué hay en Botswana de especial? Porque Botswana hoy se está convirtiendo en uno de los países más ricos de África, pero hace una década, 2 décadas era un país muy pobre. Ya ha logrado salir. Claro, también existía la visión de que entre más educado fuera un país, más democrático sería. O entre más rico fuera, más democrático sería. Y esto se cumple en los países escandinavos, por ejemplo. Sin duda. Oigan, pero Rusia no tenía un mal nivel educativo y se fue para atrás. Y así podríamos extender una serie de excepciones a la regla que nos hacen ver que no hay un camino lineal a las democracias. Y tiene que ver, insisto, con los valores de los ciudadanos. Esta gráfica viene de la Open Society, que es otra de las fuentes, y pues nos da datos realmente estremecedores. 86% de la estremecedores. Consideran que la democracia es valiosa y prefieren vivir en un país democrático. Bravo. Aplaudimos, ¿no? ¿Pero qué? 57% de los jóvenes de entre 18 y 35 creen que el autoritarismo es mejor que la democracia. ¿Cómo? Este reactivo tiene ya muchísimos años. Lo empezó el Wall Street con una pregunta muy simple. ¿Qué prefiere usted? ¿Mano dura o democracia? La mano dura no es un concepto, digamos, aparentemente científico, pero todo el mundo entendemos qué es mano dura. Entonces, sacaron esto y aparecieron, por ejemplo, países en América Latina, donde la mano dura, Guatemala, llegaba al 60%. La gente prefería la mano dura. ¿Qué es mano dura? Pues que la autoridad aplique sin miramientos el orden, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente en El Salvador, ¿no? En donde Bukele es muy popular, no popular, muy popular. ¿Por qué? Porque no hay miramientos, los derechos humanos, espera. Yo no voy a anteponer los derechos humanos al orden. Y se aplica el orden, la gente aplaude. Ahora, como ciudadanos uno debe decir, bueno, sí queremos orden, no queremos que cierren el arco norte, ¿no? Durante 5 días, pero ¿hasta dónde preferimos ese orden al respeto de los derechos humanos? Y justo hoy es un día muy, muy importante para el país. 72% confía en los derechos humanos, o sí o no. Si confía en los derechos humanos, entonces no puede estar a favor de un régimen democrático. Son disyuntivas éticas que todos tenemos que tomar en algún momento. ¿Tiene costos la democracia? Sí tiene costos. Que les llegue cualquier tío, les agarre el cachete y les diga, deberían de cerrar el Congreso porque el Congreso no sirve para nada, no, están perdiendo el tiempo, discuten de cosas que no saben, yo preferiría que hubiera un dictador. Ojo, recordemos que en la década de los 70, cuando yo era estudiante en ciencias políticas, a México llegaron cientos de refugiados políticos que venían de Chile, de Brasil, de Argentina, del Uruguay. El Uruguay era la Suiza de América en el sentido de que tenía niveles educativos fantásticos. Y sin embargo vino un golpe de Estado y los tupamaros y toda la radicalización de los uruguayos salieron. A mí me tocaron profesores uruguayos. Para la UNAM fue fantástico, fantástico. Había profesores tanto allí como en jurídicas, yo estuve después en jurídicas, maestros magníficos. Sí, pero estaban aquí porque no podían ejercer su libertad de expresión en los países de los que venían. Imagínense todo el cono sur en manos de las dictaduras. En la década de los 80 nos recuperamos un poco, pero siguió habiendo un estrato de valoración en favor del autoritarismo. Y eso está presente hoy en muchos países. Incluso en Estados Unidos, cuando se preguntó aquel reactivo de mano dura o democracia, hubo un 5 o 6% que respondió mano dura.
¿Cómo? En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y si preguntan ustedes en Inglaterra, también lo van a encontrar. O sea, la cultura autoritaria es algo bastante más fuerte de lo que nos imaginamos. Pero esta sí me preocupa. La mitad del país se apoya a la autocracia. ¿Qué quiere decir esto? Ante la desesperación por la violencia, ante la desesperación por el desorden, la gente tiende a decir, ya agoté mi dosis de tolerancia y que hagan lo que tienen que hacer. Y son muy exitosos. Bukele es muy exitoso. Cuando les digo muy exitoso, con niveles de aprobación del 80 y tantos %. Tiene a la población, tiene a un 6% de la población encarcelada. Pero le funcionó, para él. Ahora, imagínense cuando dicen es que lo que necesitamos en México es un Bukele. 6% de la población. ¿Cuántos millones son? ¿Somos 134? ¿8 millones? Por ahí. ¿En dónde? ¿Encarcelados? ¿Cómo? ¿O qué vamos a regresar a las mutilaciones aceptadas en el Medio Oriente? ¿Cuál es la estrategia para reprimir? Entonces, son discusiones que tienen que ver con nuestra formación como demócratas o con nuestra formación como ciudadanos que están desesperados. Todo se vale, nada más que lo deseable no se nos debe de perder de vista. Esta es dramática. Fíjense qué curioso, en todas las encuestas que hacía el Instituto de Investigaciones Jurídicas en combinación con el INE, y después antes con el IFE y después con el INE, en todas los valores de los mexicanos eran cada vez más positivos, en el sentido de que eran cada vez más democráticos. Hay un valor que es esencial en la democracia, que es el respeto al otro, el respeto interciudadano se llama. Si una democracia es firme, el respeto interpersonal debe ser muy alto. Si una democracia es débil, el respeto interpersonal es débil. Ustedes me van a decir, hijo, ¿qué es esa expresión de respeto interpersonal? Y este tipo me está hablando de cosas muy abstractas. A ver, respeto interpersonal es que no se le metan a uno en la fila antes de entrar al periférico, ¿sí? O que se esperen en la cola y primero en tiempo, primero en derecho. Ese es el respeto interpersonal. No lo conviertan en algo. No, son nuestros hábitos cotidianos. No, es que yo tengo derecho a pasarme el alto porque es cumpleaños de mamá, ¿no? Entonces dice una buena, pero ¿y los otros? Los otros no me importan hoy. Los otros se pueden esperar. Los otros, hoy yo voy primero. El respeto impersonal en México nunca ha subido de manera significativa. De tal manera que nuestra democracia, incluso en sus momentos de esplendor, como la alternancia del 2000, pues tenía pies de barro, ¿sí? Había algo que no habíamos logrado inculcar. Sí, en las escuelas, por supuesto que en las escuelas, pero también en los hogares. Y eso hay que decirlo con toda frialdad. La mayoría de los valores ciudadanos y de comportamiento social vienen de las familias. Si en las familias no se cultivan los derechos, las convicciones democráticas, los ciudadanos, por más que vayan a la escuela, y saben que dentro de los hogares, las mujeres son las responsables en mayor medida de la transmisión de valores. ¿Por qué? Por un hecho muy sencillo, porque los varones pasan muchas horas fuera del hogar, ¿sí? Entonces, cuando escucha uno a muchas personas criticar el machismo, dice uno, sí, pero ¿cuál fue la mamá que educó al machito? ¿Sí? Porque hubo una mamá que educó al machito y que le dijo, a ver, a la hermana, ¿no? Sírvele a tu hermano. ¿Por qué? Entonces, es una revolución cultural que tiene que ver con todas las esferas, que tiene que ver con la escuela, por supuesto, y con las fuentes de trabajo, donde también se pueden cultivar valores democráticos y que debemos de fomentar. ¿Para qué? Para garantizarnos un régimen democrático. Eso es lo que está arriba. Pero si los pies son de barro, las cosas no durarán demasiado. En la próxima gráfica van ustedes a ver cómo ha cambiado el mundo. Pues sí, resulta que hace 20 años los Estados Unidos eran el principal socio comercial de gran parte del mundo. Todo lo que está en azul. Oigan, ¿qué pasó?
de pronto se encuentra uno con que en el 2020 Estados Unidos había ya sido desplazado por China como socio comercial, y esto ocurrió silenciosamente. ¿Por qué digo silenciosamente? Porque los chinos así operan. Entonces establecieron una representación en Ecuador, y entonces empezaron a ver qué comercio podían establecer con el Ecuador, y fueron ganando y ganando y ganando terreno al grado de que pues casi todo el cono sur ya el socio principal no es Estados Unidos, sino es China, que no tiene como misión, diría yo, la transmisión de valores democráticos. Exactamente no. Les importan otras cosas y lo han hecho muy bien. Los chinos sacaron a 500 millones de seres humanos de la pobreza extrema, y eso también tiene un valor, pero lo hicieron brincándose todas las normas de derechos humanos que se puedan ustedes imaginar. Entonces cambió el mundo, y a ustedes les va a tocar este mundo. ¿Es bueno o malo que haya habido un avance de los chinos contra los rusos y contra los Estados Unidos? Depende de qué estemos buscando. Para muchos de los Estados Unidos es el imperio, y el imperio, etcétera. Entonces, qué bueno que haya un balance, sí y no, porque en realidad lo que necesitaríamos es otros actores que pudieran estar compensando el peso de estos dos grandes gigantes, que por cierto están peleaditos, y México está en medio porque recibimos muchos coches chinos que no tienen futuro en el mercado mexicano, y que entonces lo lógico es que vayan a ser exportados a Estados Unidos. Nada más que México tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde eso está prohibido. Entonces, ¿vamos a romper con el tratado de libre comercio, que ha sido una de las fuentes civilizatorias y de progreso en nuestro país de los últimos veintitantos años, del último cuarto de siglo? O sea, ¿queremos realmente pleito y salirnos de la esfera con la que podríamos comerciar? Aguas, aguas, es algo muy riesgoso. Y le estamos jalando la cuerdita con el maíz transgénico. No hay ninguna prueba científica de que el maíz transgénico sea dañino para el ser humano. Además, México produce suficiente maíz blanco, o sea que el que consumimos nosotros en las tortillas no tiene nada que ver con eso. El otro se utiliza para alimentos de ganado, para mieles y jaleas y una serie de cosas. Entonces nos empeñamos en decir es que aquí no, porque país sin maíz, sin maíz no hay país, ¿sí? Bueno, y ahora, nada más que firmamos un tratado, el 25 entramos a revisión y el 26 se ratifica o no se ratifica. Y somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Ahí están los actores. ¿Por qué? Porque ha cambiado tanto la economía que se nos confunden ya ciertos actores. Por ejemplo, Japón en la década de los 70 era una potencia brutal. Pues ya no representa más que el 3.5 del PIB mundial, 3.5. Es poquito, para la potencia industrial que tenía Japón, muy poco. India, con mucho más población, representa el 2.8. Entonces, ese actor tampoco está apareciendo para compensar. Ojalá y hubiera un tercero, cuarto, quinto actor que nos ayudara a compensar. Alemania, que era el motor de la economía europea, en los últimos años se ha frenado. Tienen problemas, no tan severos, pero tienen problemas como los franceses, pero tienen problemas de sindicalismo de los años 70, improductivo, tienen problemas severos en su organización, pero en cambio hay pequeñísimos países como Bélgica, que representan, fíjense, 2.4, o España 1.9, es pequeño, pero ya representa el 1.9 y se ha modernizado, y tiene muchos problemas. México 2.4, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, pero tenemos 135 millones de habitantes, Entonces, así para echar las campanas al vuelo, no. Y tenemos una enorme capacidad y potenciales, sobre todo ahora que hablamos de este nearshoring, que es el reacomodo, diría yo, de las empresas en el mundo. ¿Y tiene que ver con la cercanía? Sí, tiene que ver con la cercanía, y México es un privilegiado. ¿Por qué? Porque tenemos, aunque un día me regañó, pero
Me estaba yo quejando con el presidente Felipe González. Le dije, no, le dije, Felipe, es que no tienes idea de los problemas en la frontera norte, que las armas, que las no sé qué, que las no sé cuántos. Y me dice, hombre, Federico, pero que diéramos por tener 1 kilómetro. Nosotros quisiéramos 1 kilómetro de frontera para venderle a Estados Unidos todo lo que pudiéramos, ¿no? El problema es que son 3.300, entonces es otro problema. Pero vean ustedes, somos el vecino más poblado, porque Canadá es un país bastante vacío, y teniendo firmado el tratado comercial, pues tenemos solo 22% de energía renovable. Y uno de los requisitos centrales del nearshoring es tener energía renovable y agua. Si no se garantiza el agua, las empresas no vienen y por lo tanto no se generan empleos de calidad y por lo tanto no tenemos un aumento en la productividad. Bueno, hasta Argentina está por arriba de nosotros. Digo hasta porque Argentina no es exactamente un país que se le valore por su consistencia, ¿no? Esto está cambiando, sí, pero Chile ya está en el 58, 55, ¿qué es 55? Chile, una franja angostísima, las montañas, usted la conoce, bueno, las costas, la cordillera preciosa, pero es un territorio muy difícil. En el norte está el desierto, en el sur, pues estas fantásticas estepas despobladas. Es una economía que se ha construido, es admirable lo que han hecho en Chile. ¿Y Vietnam? Si ustedes van a Vietnam, Vietnam es un país que ha logrado, para mí, varios milagros. El primero es que enterraron la guerra. Aquí. Pero nosotros tenemos que vivir más allá de la guerra, de la invasión gringa, y tenemos que trascender. Ojo, porque hay muchos estragos todavía de la guerra. Por ejemplo, se baja uno a cargar gasolina en una gasolinería y ve uno como una especie de gran galerón, ¿no?, con máquinas de coser. Qué curioso, está enorme esto. Pero de pronto empieza uno a ver que en una de las máquinas hay una mujer sin un brazo. Bueno, y sigue uno caminando y se da uno cuenta que la próxima máquina no tiene una pierna, la persona que está ahí. Y uno, ¿qué pasa? Bueno, son todas las secuelas del gas naranja que arrojaron en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam. Y que el gas naranja, ¿qué ocurre? Que el gas naranja no se disuelve. Entonces, ese gas naranja que arrojaron lo absorbió el pasto. Se los voy a simplificar así. Y el pasto se lo comió una vaca. Y a esa vaca se la comió la mamá de la niña que no tiene brazo. ¿Sí? Entonces, 40 años después, sigue habiendo secuelas del gas naranja. Bueno, ese país ha logrado superar muchos traumas y es un país que está abierto a la prosperidad, sin remilgos. Bueno, por cierto, no son vecinos de Estados Unidos. Yo creo que es obvio que no son vecinos de Estados Unidos. Sin embargo, vean cuánto tienen ya de energía renovable. ¿Por qué? Porque quieren jalar empresas del nearshoring. ¿Y México? Bueno, México, hombre, un potencial que tenemos eólico, de energía eléctrica, un enorme potencial. Alemania recibe la mitad de la irradiación que recibimos nosotros. La mitad. Y tiene casi el 60% de su energía ya es renovable. Es fantástico. Pero todos, no solo son grandes plantas, es en las casas, en todas partes, energía renovable. Y entonces todo se vuelve más productivo, porque bajan los costos de la electricidad y entonces las empresas son más competitivas. Y bueno, si le sigue uno, necesitaríamos invertirle esta cantidad, que es una cantidad muy importante, $40,000 millones, $400,000 millones. La refinería de Dos Bocas costó $20,000, para que nos imaginemos, y costó, es un decir, bueno, energía. Necesitamos invertir en infraestructura, invertir en energía limpia, invertir en agua,
para que esto funcione y pudiera haber otra vez un crecimiento y por lo tanto una mejoría notable. Y en eólica nos va a todo dar. Bien, y es de las menos potentes. También tenemos hídrica como los geysers, pero de esa tenemos menos. Hay otros países que tienen mucho más potencial. O sea que sí podríamos montarnos, sin duda, podríamos montarnos en esa ola. Pero hay otros factores, como por ejemplo la educación. De nada sirve tener geysers y presas y energía eólica y energía, ¿cómo se llama? La que quieran, de las limpias, solar. Estaba yo pensando en las presas. Sí tenemos buenas presas, pero todavía nos faltan varias por desarrollar. Cuando la educación no mejora. ¿Y qué decidimos? Decidimos bajarnos de la prueba de PISA. O sea, que ya no nos comparen, por favor. No, porque ¿cómo está eso de que nos andemos comparando con otros países? Bueno, es que estos son pruebas estandarizadas. Y las pruebas estandarizadas nos dicen realmente dónde estamos parados. Y si vamos mejorando o no vamos mejorando. ¿Qué utilidad tienen estas pruebas? Pues precisamente la de decirnos, vas bien, vas mal, y en dónde estás mejorando y dónde estás empeorando. Ciencia, matemáticas y lectura, los tres para abajo. Perdón, traemos un problema en el sistema educativo muy serio. Y tenemos que corregirlo y aplicar la prueba PISA. Teníamos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fue un gran logro para estar haciendo exámenes, porque cambia por estado. No es lo mismo Chiapas que Aguascalientes, no es lo mismo. O sea, hay que irle encontrando a cada entidad y a cada región cuáles son los aspectos que le están, donde hay problemas. No es fácil, no es lo mismo Hidalgo que Sonora. O sea, hay que ver los problemas de comunicación de las comunidades, hay que ver una serie de cuestiones. Llevar la comunicación, el internet a todas las escuelas es un reto, que no en todas las escuelas hay electricidad. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Claro que se puede. Pero bajarnos de esto no es una buena señal. Y después, bueno, el problema que todos padecemos todos los días, que es que nuestro Estado de Derecho es un Estado muy débil. O sea, en una competencia internacional estaríamos radicados en el lugar 115. Entonces, si ustedes son un empresario y quieren garantías para la operación de su empresa, pues ustedes también lo que quieren es que el Estado de Derecho funcione. Por eso yo creo que no le están midiendo bien los efectos a la reforma del Poder Judicial, porque la reforma del Poder Judicial no es un elemento más. No es como si dice uno, oye, pues es que en México hay problemas de agua. Bueno, vamos a tener que pagar un sobreprecio. No. Es que el sistema judicial es uno de los pies del Estado, de las bases, de los cimientos de cualquier Estado moderno. Entonces, si no vamos a tener un Poder Judicial profesional, independiente, etcétera, ¿saben qué va a pasar con las inversiones? Se van a ir. Me estoy engañando. Se están yendo. De la inversión extranjera directa, solo 3% vino en los Estados Unidos. ¿Están viniendo? No es cierto, hombre. Son las empresas de aquí las que están reinvirtiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado de Derecho muy débil. Vean la próxima. Y entonces dicen eso, la impunidad. Esto es una institución que yo eché a andar y que presido. ¡Hombre! No, este es del Sistema Nacional. Ya me estoy cargando, estoy echando flores y no es. Hubo un momento en donde el Estado de Durango tenía 97.5% de impunidad en homicidio doloso. O sea que era más fácil que los agarraran a ustedes por no pagar impuestos, que los agarraran por haber matado a alguien. Entonces, pues eso no es exactamente así como alentador, ¿no? Que cada fin de semana estemos midiendo cuántos muertos hubo en Guanajuato, cuántos muertos hubo en Chiapas, cuántos muertos hubo en Durango, cuántos muertos. Bueno, necesitamos invertirle dinero al sistema judicial. Perdón, invertirle dinero supone invertirle dinero a las fiscalías, capacitar a los fiscales, tener mejores expedientes para que los jueces más jueces, porque perdón, si los tribunales están atascados, entonces no necesitamos menos jueces, necesitamos
más jueces. ¿Para qué? Para que todos los tiempos en prisión se reduzcan. La mitad de las personas que se encuentran privadas de su libertad no tienen sentencia. ¿Por qué no tienen sentencia? Porque no se dan abasto los tribunales. Entonces, hay que tomárselo muy en serio. Pues sí, 1.04. Si eso ocurriese, esa es la probabilidad. Y bueno, el nuevo actor, ¿no?, que ya ocupa, según la medición que ustedes tomen, entre el 30 y 40% del territorio. Esa es la verdad. En las mediciones electorales, o sea, a partir de distritos electorales, es 40%. Es dramático. O sea, que no se pueden organizar las elecciones, no se pueden organizar la entrada del personal de lo que sea, de salud, porque los narcos no les permiten entrar. ¿Lo estamos viendo? En todas partes. Oigan, en todas partes es Zempoala, ¿eh? A 30 kilómetros de la Ciudad de México. Se los digo porque una amiga está haciendo estudios precisamente sobre los hongos ahí y no puede entrar. ¿Por qué? Porque como hay tala y el narco ya se diversificó, no se crean ustedes que es pura coca y fentanilo. No, abusados son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hombre, la tala es un buen negocio. En algún momento, cuando era yo presidente de Transparencia Mexicana, fuimos a un seminario, no me acuerdo dónde, y vi deforestación y corrupción. Entonces me metí, dije, me parece muy interesante, que yo iba más que hablar, iba yo a oír, a escuchar, y me llamó la atención porque, pues, ¿cómo? Un país pobre, creo que era Botswana, por cierto, y entonces dije, ¿cómo le hacen para combatirlo? Pues miren, hay unas como patrullas que andan con una maquinita que parece, ¿qué les puedo decir? Un amplificador o este aparato, y entonces pasa un camión con troncos, le toman un pellizquito al tronco, lo meten en la máquina y al minuto saben si viene de una zona autorizada o no viene de una zona autorizada. Botswana, hace 15 años. ¿Podríamos combatirlo o no podríamos combatirlo? Claro que podríamos combatirlo, pero por favor, ¿qué somos tarugos o qué? Y por supuesto en corrupción retrocedemos. Y sin INAI, olvídense, entonces ¿a quién le vamos a pedir la información? Resulta que lo que peleamos nosotros años por esto, porque estableciera el INAI, y hay que decirlo, el que lo apoyó fue Fox, dijo, no sabía muy bien de qué se trataba, lo aprobó. Dijo, órale, va para adelante. Y al año y medio teníamos ya la ley federal y el mandato para crear los institutos estatales, para que cualquier ciudadano pudiera meter sus narices y saber en qué se había gastado el presupuesto, o los presupuestos, los diferentes presupuestos. Y no solo eso, ahora el INEGI lo quieren pasar a la Secretaría de Hacienda. Perdón, es que estaba en la Secretaría de Hacienda. Ustedes se acordarán. Y entonces decíamos, a ver, pues como juez y parte, tú me vas a dar la tasa de crecimiento cuando tú estás en Hacienda, pues evidentemente tienes un conflicto, ¿no? Es como cuando se le quitó el referente de la inflación y se la pasaron al Banco de México. ¿Por qué? Porque pues Hacienda decía, no hay inflación, pues hay un conflicto de interés. Es como pedirle al secretario de Educación del Estado de Zacatecas que nos diga cuál es la deserción. No, necesitamos a alguien con independencia que nos diga realmente cómo están las cosas. Bueno, eso ya lo habíamos logrado. Ahora van a regresar el INEGI a Gobernación, como van a regresar el INE a Gobernación. Pero si lo que hicimos fue sacar las elecciones de Gobernación para que fuera una entidad independiente. Vamos a la próxima. Y fíjense qué curioso. Estos son los que menor aprobación tienen, ¿no? Y no me traje a todos. Menor aprobación, 59, 60, 63, 63. ¿Cómo? Entonces, estos dos quieren desaparecer a los que más crédito tienen. Pues ya no le entiendo nada. ¿O sí le entiendo? Y después, no, pues es que la justicia no funciona. A ver, pues resulta que el Poder Judicial bajó 2% su gasto. ¿Sí? Y en cambio,
Estadística y Geografía creció 7.5. A ver, pues entonces, ¿por qué no hablamos del INEGI? ¿No? De sus gastos. Y no solo eso. Una chulada. Pues si queremos mayor justicia, invirtamos y pongamos un porcentaje del PIB para que sea inamovible y no que llegue el señor gobernador, se enoja con un pronunciamiento del Tribunal Electoral y le llama, del Tribunal Superior de Justicia de su Estado, llama al presidente del Tribunal Superior y le dice, te voy a bajar el presupuesto, menos jueces, más tardanza en los expedientes, más no sé qué, porque no le gustó el pronunciamiento. No, inamovibles. Y con buenos sueldos y buenas pensiones, y más ahora que están amenazados con el narco. Entonces, caray, pues sí, la Sedena triplica al Poder Judicial. Tenemos más ejército, por mucho, de lo que le invertimos en justicia. ¿Saben cuándo vamos a lograr un país con justicia? Y después, miren nada más, le invertimos más, pero se decomisan menos armas. ¿Cómo? Tenemos una Guardia Nacional que no existía, con 130,000 elementos, casi igual a lo que tiene el Ejército. Guardia Nacional que hoy en la tarde el Senado va a aprobar que se pase al mando militar, con lo cual vamos a tener la excepción en el mundo de que los militares cuiden a los civiles, cuando lo lógico es que los civiles cuidan a los civiles. Las policías de los civiles son las que cuidan a los civiles y tienen un entrenamiento diferente a la de los militares, como me decía un día el general. Es que nosotros estamos entrenados para ocupar o recuperar territorios, no para cuidar gente. Entonces ahora gastamos mucho más y decomisamos menos. Y claro, todo esto lo registran afuera y el hecho es que la inversión extranjera está dejando de venir y necesitamos inversión extranjera porque además esta inversión extranjera o viene aquí o se va a Vietnam. La globalización es la globalización. Y para volverlos a traer, aunque seamos vecinos de Estados Unidos, de poco importa. China sube sus coches al barco y nos los manda. Entonces, y vean la próxima. Esto es central. Si no tenemos educación, si no hay una mejor, digamos, un mejor rendimiento de la planta laboral, pues la productividad no sube. Si no sube la productividad, no tenemos un PIB más grande. Si no tenemos un PIB más grande, no recaudamos más. Si no recaudamos más, entonces no podemos gastar más. Necesitamos, a ver, por ejemplo, creo que aquí viene, sí, ¿cuánto recaudamos? ¿No? Esto es lo de las gasolinas. ¿No que no? Perdón, pero las gasolinas baratas benefician a los ricos. Los que llenan la Suburban con 100 litros de gasolina, a esto no les importa. Las gasolinas caras perjudican a los más pobres. ¿Y entonces qué pasó? ¿No que no iban a subir? Claro que subieron. Vamos a la próxima, por favor. Pero ¿cuánto recaudamos? ¿Queremos ser Dinamarca? Ok. Nada más que Dinamarca está por acá, 47. Pero un 47 en donde ustedes ya no tienen que pagar servicios médicos, no tienen que pagar transporte, no tienen que pagar educación. Entonces la gente paga con gusto el 47 de sus ingresos. Pero ¿de qué nos sirve decir estamos en 16? Y llevamos décadas ahí, estacionados, décadas. Bueno, hasta Argentina, pobres argentinos les estoy echando, pero es que hasta Argentina recauda, no, entonces Argentina aquí, 26, 10 puntos más del PIB que nosotros. 29, 13, ¿no? 13. Brasil 33. Y dicen, no, pues es que, pero México, la deuda de México está en 48 estacionada. No nos hemos endeudado. Ayer salió una chulada de gráfica, por cierto, de lo que se ha endeudado México, que es 6.3 billones. O sea, millones de millones.
Pero ¿cómo si no ha subido la deuda? A ver, la próxima, ¿no? Dicen, pues es que no ha crecido la economía. Claro, no ha crecido la economía, por eso el ISR no recauda y por eso el IVA no recauda, porque no ha crecido. Entonces, ¿dónde va a salir eso? Y el crecimiento, pues sí, está mal. Fíjense, si ustedes miden los ingresos por familia, claro, con todos los apoyos que ha dado el gobierno, aparentemente han subido, nada más que a 15 millones de personas les quitaron el servicio médico. Y resulta que esas familias están pagando hoy alrededor del 40% de su salario en servicios médicos y medicinas. Entonces, ¿mejoraron? Por supuesto que no. Aunque su ingreso sea superior, 40% del ingreso. O sea, que le rompa uno el cheque a la mitad en servicios médicos y medicinas. Y ya desaparecieron Birmex ayer, ¿no? Ya no van a importar, porque pues, ¿para qué importamos medicina? Agárrense los que necesiten el medicamento, porque hay que comprar una reserva estratégica aprobada, no como las de Pemex, probada, que tenga uno ahí de los medicamentos, pues se van a acabar ciertos medicamentos. Y vean ustedes, ¿queremos salud? Invertimos 5.4. Cuba siempre ha invertido mucho. Desde hace décadas siempre ha invertido mucho en salud y tuvieron logros muy notables. Llegó un momento en donde tenían esa medicina para curar las quemaduras, el factor C le llaman, de crecimiento de la piel, una serie de cosas. De los primeros medicamentos para combatir el colesterol lo inventaron los cubanos, 11%, es un dineral. Pero Brasil invierte 9.6, ¿eh? No, pues con 9.6 sí, podemos hacer muchas cosas. Argentina, 9. Otra vez los argentinos. Hombre, estamos más cerca de Haití. Pues sí, seamos serios. No puede ser. Vamos a la próxima, por favor. Y claro, bueno, entre más se gasta, menos mortalidad. Ay, qué raro, ¿verdad? Pues claro. ¿Se dan cuenta que vamos a ver, qué tristeza, espero no verlo, niños con polio otra vez en este país? ¿Porque no compraron las vacunas a tiempo? ¿Niños con polio? Perdón. Eso sabe, hay del cuadro básico, 3 de cada 5 niños, o sea, el 60% no tienen el cuadro básico completo. Cuando exportábamos vacunas a Centro y Sudamérica, producíamos y exportábamos y nos dieron premios por venderles vacunas más baratas y bueno, en fin, eso no lo hicimos mal. Podemos decir muchas cosas del pasado, decir, eso lo hicimos mal, sí, pero eso no. Las vacunas, y no le daban la entrada al niño a la escuela si no llevaba su cartilla de vacunación, y había una serie de filtros, y funcionaban. Cierto. Como servicio social, ¿no? Y mostraba uno la cartilla de vacunación, órale, piquete, para bien. A ver la próxima, por favor. No, bueno. Y Segalmex, que ya lo desaparecieron para que no sea auditable, ¿no? Genial. Entonces ahora Diconsa, Segalmex, se vuelve ahí otra maraña. El Naim, que lo que está haciendo es presionando a las fui a darles una conferencia a los de Volaris y a la salida me dijo el chairman, el presidente del consejo, me dice, ¿algún consejo para este consejo? Y le dije, sí, consíganse un buen despacho de abogados. Hace como 3 años. Se quedaron muy extrañados. Yo me salí, me entretuve ahí viendo los avioncitos. Y como 2 años después me habla y me dice, la verdad es que no te entendí cuando dijiste lo que dijiste. Es un guatemalteco. Pero ahora sí, no tienes idea de la cantidad de conflictos legales que tenemos porque no podemos bajar carga más que en ciertas condiciones, no podemos, una serie de limitaciones a las líneas aéreas.
Total que tenemos un aeropuerto que transporta, de la Ciudad de México, 30% menos de pasajeros, 30% menos, o sea, 30% menos de vuelos incluso, con unos retrasos fabulosos. Ay, que por cierto no deje entrar a los Ubers, ¿no? Y estos caprichos pues cuestan. Y entonces, ¿cómo se ve el país? ¿Quiénes son los que generan empleos? Pues FEMSA, en primer lugar. Ojo, ojo, Oxxo está aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque Oxxo son empresas familiares, no pertenecen al corporativo, ¿sí? Pero en primer lugar FEMSA, perfecto. Walmart, bien. Manpower, todos van. América Móvil, Telmex y todo el celular y demás. ¿Qué? Y creciendo, ¿eh? O sea, más que Pemex. ¿Eh? ¿Qué tal? Es una fuente de empleo, nada más que no pagan impuestos. Pequeño problema. Y bueno, ya para terminar, el voto de los mexicanos ya no vale lo mismo, así de sencillo. En los años 70 se luchó porque hubiera representación proporcional. Lo pidió la izquierda. ¿Sí? Se logró la representación proporcional que benefició a la derecha y a la izquierda, a los dos, también entró el partido del Gallito, González Goyaz, ¿se acuerdan? Todo el viejo sinarquismo de Guanajuato entró. Se logró el voto proporcional, que lo que busca es simplemente que la representación es como un espejo, debe de más o menos coincidir con lo que ocurrió afuera, ¿sí? ¿Cuánto se llevó la oposición en México en las elecciones de junio? No en la presidencial, estamos hablando del Congreso. 46%. ¿Cuántos van a tener de diputados? 25% de los asientos. Y los otros se llevan 50 y van a tener 73, 73. Una chulada. Trato de ser optimista, pero para ser optimista ahorita, de veras, se necesitan o decir mentiras, cosa que no hago, o fingir demencia. No. El asunto es serio, porque además, si modifican el Poder Judicial, entonces sí van a cerrar la jaula, y para salirnos de esa jaula autoritaria va a estar muy difícil. Va a llevar años, décadas. Y ya uno ya no piensa en uno piensa en los hijos, en los nietos. ¿Y ahora cómo se abre la jaula democrática? Pues a través del legislativo, ¿no? Modificando las normas. Bueno, si el legislativo está cerrado, bueno, pues entonces queda el Poder Judicial, pero si el Poder Judicial va a ser tripartita, en el sentido de que un tercio lo va a postular el presidente de la República, un tercio lo va a postular el Congreso, en manos del mismo partido que el presidente, y el otro lo va a postular el judicial, en manos del presidente parcialmente. Entonces, ¿cómo? Y los mexicanos teníamos un recurso que era muy valioso, la controversia constitucional, que era precisamente la capacidad de que distintos actores, pero entre ellos los partidos políticos, incluso un grupo de legisladores, el 33%, pudiera interponer un recurso ante la Corte diciendo, esto es inconstitucional, ¿sí? Nada más que hay un pequeño problema, si tienen 73% en la Cámara de Diputados, pues entonces ya no alcanzamos el 30% para interponer el recurso de inconstitucionalidad. ¿Y ahora? ¿Por dónde le hacemos? Y los medios, ustedes nada más vean la cantidad de personas. Ayer corrió un rumor y me habla una colega y me dice, oye, que me van a correr, y todo, también comentarista, y estuvo todo el día, no, pues, le dije, mira, parece que es un chisme. Sí, bueno, pero no es chisme lo de Ciro, no es chiste lo de Foro TV, no es chiste, eso no es chiste, eso ya ocurrió.
Eso ya ocurrió y está ocurriendo sistemáticamente. Entonces, los medios de comunicación controlados, un día le dije a Gustavo Cisneros, que era el dueño de la Televisa venezolana, hace muchos años, estuvo en México, cuando todavía estaba Chávez en el poder, y le dije, oye, Gustavo, ¿no te preocupa que se les vaya de las manos? No, me dijo, lo tenemos controlado con los medios. Pasaron los años, lo veía yo con cierta frecuencia, y un día dije, Gustavo, no, pues Gustavo ya vive en Miami. Murió en Miami. Entonces, se le salió de control. Que esa es una pieza clave. Entonces, ¿se puede hacer algo por México? Sí, mucho, pero nos tenemos que mover rápido porque si no, esto se va a eternizar. Y no es, ya ni siquiera es una discusión de derecha e izquierda, es una discusión de derechos básicos de los seres humanos, ¿eh? De justicia, de tener jueces capacitados, profesionales. Ustedes imagínense lo que sienten los jueces ahorita que llevan 20, 30 años y que de pronto les dicen, se acabó, te vas a la casa, pero es que una cosa es estudiar derecho y otra cosa es hacer carrera judicial. Ahí empieza un segundo aprendizaje que puede llevar años para llegar a ser secretario de estudio y cuenta y después no sé qué, y hay concursos y cursos y se la pasan todo el tiempo en eso, porque las leyes cambian. Pues tienen que estarse actualizando. Pues imagínense que a los 20, 25 años de estar ustedes acumulando una trayectoria con la idea de, les digan, a su casa, jóvenes, o bueno, ni tan jóvenes, ¿eh? Porque si ya llevan 25 años, ya no son tan jóvenes. No, es increíble. Mil gracias, no sé si tengan espacio, preguntas y respuestas, si se acostumbre o no se acostumbre, y espero que haya sido útil, y las gráficas se quedan aquí para quien quiera consultarlas o las ponga en duda. Pues la verdad, muy interesante, Federico, gracias. Lo que sí les podemos decir a todos es que esto va a ser publicado. Haremos un cuaderno o un libro, como hacemos de cada una de las conferencias que damos, y obviamente después se incluirá en un libro más grande donde se incluyan todas las últimas conferencias, vamos a decir. Se juntan 10, 12 o 13 conferencias y se hace un libro grueso. Esto se distribuye no nada más en la biblioteca de aquí, sino en la biblioteca de la UNAM, y se mandan a la ANFECA también. ANFECA es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría, de la cual el liderazgo nos corresponde aquí a la UNAM, a la facultad. Entonces esto no es, hemos tenido problemas para las impresiones por cuestión de presupuesto, pero aquí vamos a buscar cómo y haremos una edición cuando menos de 1000 ejemplares, cuando menos. ¿Por qué? Porque pues, el problema es económico y el problema es de presupuesto, pero lo solventamos y si no hacemos presiones y logramos nuestros objetivos. Pero qué interesante, Federico, y gracias por esta información que nos estás dando concentrada y que nos hacen pensar y nos obligan a ver y dónde se pueden decir estas cosas. En la UNAM. ¿En dónde? En público. Se tienen que decir como parte de nuestra preparación. Y yo sí creo en la universidad, toda mi vida he estado aquí, digo, desde alumno hasta pasar por todos los cuerpos, juntas de gobierno, patronato, direcciones, etcétera. Pero es la Universidad de México y aquí se hacen las cosas y se dicen las verdades con absoluta autonomía e independencia mental. Aquí no tenemos nada que nos restrinja
podemos no estar de acuerdo. Es más, qué bueno que puede ser que haya gente que no esté de acuerdo. Pues sí, pero es donde se pueden solventar estas cosas. Y yo sí quiero agradecer a Federico. Digo, desgraciadamente no le dimos un mapa cómo llegar a este auditorio, pero lo que sí les ofrezco es que para la siguiente sí lo haremos. Y bueno, pues gracias a todos y nada más queremos decir, aprovechando el tiempo, porque ustedes se tienen que ir antes de las 8 y son 10 para las 8 y no podemos abusar de su tiempo. Hay muchas preguntas, pero lo vamos a meditar y vamos a verlo impreso y por lo pronto, pues gracias Federico y ya te invitaremos otra vez para que... Para las preguntas, ¿no? Bueno, le podemos dar un aplauso. Y voy a entregar un reconocimiento, dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al maestro Federico Reyes Heroles por su participación como ponente de la conferencia La gobernabilidad de las instituciones mexicanas en el marco de este seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu, ciudad universitaria, y firmada por el señor director Armando Tomé González, director. Y también una impresión del catálogo, el póster que se difundió y que está en tamaño para que lo conserve con mucho cariño. Gracias, Federico. Y aparte, ya le entregamos bastantes libros, que los hicimos llegar, pero aquí te voy a entregar unos anteriores, que es el 54 de Emilio Carrillo Peñafiel, Introducción al conocimiento de las criptomonedas. ¿Qué sabemos de criptomonedas? Esto fue una conferencia. El dictamen contable en el ámbito penal, de María de la Luz Mijangos, que es el 55, de Jorge Azal y Serio acaba de salir, Oratoria, el arte de hablar en público, que no tenemos que decirle mucho a Federico porque pues, nos habló ahorita y nos dio una cátedra de cómo transmitir. Y aquí el control interno y la gestión gubernamental, de Rafael Morgan Díaz, Jairo Perilla y Antonio López Machado, que son conferencias que se han dado aquí. Cultura de integridad pública y combate a la corrupción. Este fue un libro que fue presentado en una conferencia, una serie de conferencias en el Senado de la República hace algunos, en el Senado anterior. Pero bueno, y aquí, y también para que se lleve un recuerdo de nuestra facultad, este libro, 90 años de la historia de la facultad, que yo tuve la oportunidad de coordinar y entregar también una ojeada. Puede ser interesante porque viene desde la fundación de la UNAM, como universidad, hasta la fecha, bueno, hasta hace 5 años, y ya puede ser interesante como historia. Pero bueno, ya no abusando de su tiempo, muchas gracias, Federico.